Hola, buenas noches, maestros mecánicos. Bienvenidos a esta caravana del mecánico. Hoy les voy a platicar sobre Rexite, uno de los fabricantes de partes de motor más importantes de México. Yo soy Raúl Sánchez, ingeniero y analista de datos de esta empresa, y hoy les voy a platicar un poco sobre Rexite. Les voy a platicar sobre quiénes somos, nuestra misión, nuestra visión, las instalaciones que tiene Rexite y los productos que maneja. En la otra parte, que a su vez va a estar dividida en tres, les voy a platicar sobre anillos, bombas y camisas. Les voy a compartir tips técnicos que les van a permitir complementar la calidad de su servicio. Bien, ¿quiénes somos? Rexite es un fabricante de partes de motor. Rexite abre sus puertas en 1998, sin embargo, en el año 2000 comenzó a trabajar en sociedad con Mailing Tool Company. ¿Qué ventajas trajo esto? Bien, tener una cobertura mucho más amplia del parque vehicular, tener una excelencia en manufactura, así como en para equipo original y aftermarket. La misión de Rexite es muy clara: satisfacer las necesidades del mercado y ser la mejor opción en calidad, cobertura y precio para nuestros clientes. ¿Cómo lograrlo? La visión de Rexite consiste en brindar una excelente atención al cliente a través de actualizaciones, servicio postventa y servicio técnico. Estos tres puntos son muy importantes porque las actualizaciones, pues, necesitamos que ustedes tengan las refacciones en el mostrador disponibles de cualquier vehículo. El servicio postventa, porque necesitamos que también ustedes sientan el respaldo de nuestra marca cada vez que tengan algún problema. Servicio técnico, les abrimos las puertas para que ustedes depositen las dudas que tengan respecto a alguna aplicación, algún material, algún tipo de bomba, etc. Rexite está ubicado en uno de los parques industriales más importantes de la zona, del área metropolitana de la Ciudad de México. Los productos que manejamos son anillos de pistón, bombas de aceite, camisas, válvulas, punterías, kits de reparación de bombas de aceite, entre otros. Tenemos una gran cobertura del parque vehicular, comenzando por autos americanos, europeos y asiáticos. Déjenme explicarles el panorama general de la presentación técnica. Va a estar dividida en tres partes. La primera, les voy a hablar solo de anillos de pistón. La descripción de un anillo del pistón, cómo usar un catálogo, qué tipos de recubrimientos existen, la selección del recubrimiento, cómo hacerla, la instalación de los anillos de pistón, las fallas típicas y preguntas frecuentes que tenemos. Por otra parte, en la de bombas de aceite y camisas es muy similar. Aquí les voy a platicar, a diferencia de ella, la manufactura de una bomba de aceite, las características e instalación de las bombas, qué fallas típicas hay, preguntas frecuentes, y lo mismo para las camisas. En qué consiste el bruñido, errores comunes para encamisar o hacer el bruñido, y vamos a finalizar con una sección también de preguntas y respuestas muy frecuentes en este tema de camisas. Bien, comenzamos con anillos de pistón, características y fallas típicas. Primero vamos a ponernos de acuerdo. El pistón tiene en su parte superior esta sección que se llama corona. Después tenemos tres ranuras. La ranura superior se llama primera ranura de compresión, después la segunda ranura de compresión y al final tenemos la tercera ranura de compresión. Teniendo eso en mente, podemos ahora abordar un catálogo. El catálogo a su vez va a estar dividido en dos partes. En una parte tenemos las características del vehículo, su año, modelo, el tipo de motor, la marca, etc. En la otra parte tenemos las características del producto asociadas a ese vehículo. Por ejemplo, aquí tenemos una cura íntegra del año del 1986 al 89 para un motor 1.6 litros. Aquí viene el código del motor. ¿Qué anillo le corresponde a ese vehículo? Bien, tenemos un anillo M12 4640. Aquí quiero que vean algo muy importante. Se está repitiendo 6 veces este número, excepto por los últimos 3 dígitos. El primer renglón, que es el M12 4640, esa es la medida estándar. El resto de las medidas son anillos de pistón ya en otra sobremedida. Comenzamos con el 010, el 020, el 030, el 040, etc. Entonces,
A la izquierda tenemos las características del vehículo, a la derecha las características del producto. ¿Qué características adicionales puede observar aquí? Bien, el diámetro de ese anillo, los espesores de las ranuras, el espesor axial de las ranuras, los tipos de perfiles, así como las sobremedidas que se manejan para ese vehículo. Bien, voy a abordar ahora un tema que es muy importante y muy relevante que ustedes sepan. ¿Qué recubrimiento elegir? Dependerá principalmente de dos cosas. El modelo del vehículo y de las condiciones del trabajo. Quiero que aquí también tomen en cuenta que todos los recubrimientos o todos los materiales tienen ventajas. Solamente va a depender de estas dos situaciones. ¿Cuál elegimos? Hierro fundido, molibdeno o cromo o anillos cerámicos. Vamos a responder esas preguntas. Por ejemplo, para un trabajo normal, el anillo de hierro fundido, que sería un prefijo MR, por ejemplo, MR5099, es una excelente opción para un servicio ligero y en calles pavimentadas. Por ejemplo, cuando usted va al trabajo o cuando su cliente tiene que ir a dejar a los niños a la escuela. Es decir, un vehículo que no está sometido a mucho estrés térmicos o ambientes tan sucios. El anillo de hierro fundido con el prefijo MR es una excelente opción para estos vehículos. Trabajo pesado. El material recomendado sería molibdeno. ¿Pero por qué? Cuando hablemos de trabajo pesado, quiero que ustedes consideren un taxi o una camioneta de reparto. O sea, no necesariamente tiene que ser un camión de doble remolque que va de Cancún hasta Tijuana. No, son vehículos que están mucho tiempo prendidos, que tienen un estrés térmico elevado en el motor. ¿Y esto qué ocasiona? Ocasiona que el aceite comience a perder viscosidad o que la viscosidad disminuya. Entonces, en las paredes de la camisa y en el anillo va a decantar más rápido ese aceite. Entonces, el molibdeno es una excelente opción porque en la pared del anillo el molibdeno deja una cara porosa. Esa cara porosa va a permitir que se alojen ahí pequeñas gotas de aceite. Ese aceite que ya está retenido ahí va a mejorar la lubricación y evitará una fricción excesiva, un desgaste prematuro, etc. Vamos a pasar al siguiente material, que sería el cromo. El cromo es recomendado para ambientes sucios. Por ejemplo, cuando el motor está trabajando en minas o calles sin pavimento, etc. La mejor opción de este recubrimiento se deriva por la dureza de ese recubrimiento, porque invariablemente las partículas van a ingresar, van a pasar el filtro de aire. Invariablemente va a ingresar una partícula o varias partículas a la cámara de combustión, se va a mezclar con la gasolina, con el aire, y cuando ocurra la explosión derivada por la bujía, la cámara de combustión va a parecer una granada de expansión. Entonces esas pequeñas partículas van a estar impactando la cara del anillo. Imagínense cuántas veces por minuto, por hora, por días, por meses, ese anillo va a terminar por erosionarse. El cromo va a permitir resistir porque tiene una mayor dureza. Esa erosión ya no va a existir. Entonces, ¿qué pasaría si utilizáramos un anillo de molibdeno en un ambiente sucio? Muy probablemente esas partículas de suciedad se van a alojar en esas porosidades del anillo. Y las propiedades que brindaba el molibdeno para poder alojar aceite ahora van a alojar partículas de suciedad y ya no va a existir la correcta lubricación. Entonces el anillo va a terminar por sobrecalentarse, por generar una fricción excesiva y se va a dañar el motor. Quiero adelantarles un poco aquí sobre el anillo de cromo. Mucha gente nos pregunta que estos anillos son más duros y que tardan más tiempo en asentarse. Quiero que ustedes tengan la seguridad de que estos anillos ya vienen previamente asentados de fábrica. Sí, por supuesto tienen razón cuando dicen que son más duros, justo por estas razones que les comentaba. Pero no se preocupen, los anillos ya vienen preasentados. Ahora, ya que ustedes conocen un poco sobre los materiales y en qué ambientes típicamente se pueden utilizar, quiero que tomen en cuenta otras consideraciones y son muy importantes. Estas consisten en respecto al modelo. Dependerá vamos a suponer que tenemos dos coches, un coche de Ford y un coche de Volkswagen.
Quizá nuestro coche de Ford va a estar en un ambiente de minas, pero nosotros no tenemos disponible un anillo de cromo. Entonces tendríamos que elegir un anillo que se pueda comportar de la mejor manera en ese ambiente sucio. Y supongamos que nada más tenemos la elección de hierro o molibdeno. Yo elegiría el hierro. Dado que yo no tengo cromo, pues sobre los dos restantes yo elegiría el de hierro fundido. Ahora, supongamos un coche de Volkswagen que tiene las tres opciones disponibles: hierro fundido, cromo, molibdeno. Ahí sí usted puede hacer esa elección de, bueno, este cliente, ¿dónde usa el coche típicamente? ¿Viaja mucho a carretera? ¿Está todo el día el coche en el tránsito? ¿Es un taxi? ¿Es a lo mejor una persona que solamente va al trabajo? ¿O es un coche que está en terracería? Entonces ahí usted sí puede elegir, porque tiene esos tres materiales. Aquí, en esta opción, solamente tenemos dos, y sobre esas dos usted tiene que elegir. Si eligiera molibdeno y el ambiente sucio, sería una opción incorrecta, porque el anillo va a terminar por taparse. Eventualmente, o la vida útil del anillo no va a ser la misma que si hubiera puesto uno de hierro. Bien, quiero que me vayan siguiendo. Entonces, los anillos de los que hemos estado hablando son los de cromo, los anillos de molibdeno y los anillos de hierro fundido. Estos son los anillos más típicos y que usted va a encontrar en su mostrador. Sin embargo, hay otros tipos de recubrimiento. Bien. Cuando la caja del anillo no tenga un prefijo o diga MR, estos anillos se refieren a anillos de hierro fundido. También les llaman anillos negros. Si el prefijo es M2C, estos anillos significan cromo, que los anillos superiores son los que están recubiertos de cromo. Cuando el prefijo sea M2M, son anillos que son de cromo, perdón, de molibdeno. Ahora, hay otros dos materiales que usted puede encontrar en un mostrador. El prefijo M2D. El M2D se refiere más para aplicaciones del tipo diésel y aplicaciones M2N. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El primero tiene un recubrimiento del tipo cerámico. ¿Por qué cerámico? El recubrimiento cerámico aguanta mayor temperatura y el motor diésel, a trabajar bajo otro régimen, bajo otros niveles de compresión, se va a calentar más. Entonces necesitamos un material que resista más allá de eso, que podría resistir uno de molibdeno o uno de cromo. Hay otra aplicación un poco más escasa, que es el M2N. Son anillos de nitruro, son anillos que raramente va a encontrar un vehículo que requiera un anillo de nitruro. Bien, los anillos, ya hablamos de los materiales, ya vimos que hay distintos materiales. De los más típicos son los de hierro fundido, cromo, molibdeno. Menos comunes, los de cerámico, que empiezan por M2D. Ahora, hay otra cosa que me gustaría enseñarles. Los anillos, a veces a simple vista no se percibe, pero estos anillos tienen un biselado, tienen una geometría en la cara que permite mejorar el desempeño dentro de la cámara de combustión. Entonces, es muy importante que cuando usted abra su caja revise cuáles son los anillos de primera ranura, los de segunda ranura y los de tercera ranura. También, en cada caja que usted abra de anillos Melin, va a observar que hay un pequeño instructivo. Es muy recomendable que lo lea para que practique y que no se le olvide ningún paso que deba seguir al momento de instalarlos. Hay un punto importante que se refiere al top side o el puntito. O sea, cuando usted ve un anillo, de un lado tiene un puntito. Ese puntito significa que el anillo debe ir hacia arriba. O sea, usted debe de estar observando el anillo. El pistón va a estar aquí y el anillo debe entrar en esta posición. Jamás debe entrar al revés. O sea, el punto no debe estar hacia abajo. Ahorita, con esta imagen les voy a explicar por qué es importante eso. Esta imagen quiero que ustedes vean. Son tres imágenes que se parecen mucho. La primera imagen, la que comienza a la izquierda, es cuando ocurre la explosión de la mezcla aire-combustible. Los gases de combustión ya se generaron.
y van a empujar al pistón hacia abajo. Estos gases van a intentar escaparse y van a buscar alguna ruta para poder lograrlo. El gas de combustión va a transitar por esta región, va a ingresar a la primera ranura, y cuando ingrese a la primera ranura, el perfil del anillo, según sea, es el que va, digamos, va a permitir que el anillo comprima, que el anillo selle. Este perfil va a su vez permitir que haya aquí una distribución de fuerzas que permita hacer un contacto correcto con la pared del cilindro o la camisa. La parte negra es la camisa. Este es un corte así transversal del pistón. Después, aquí el gas, este anillo no va a sellar 100%. Sí va a sellar la mayoría del gas de combustión, pero todavía vamos a tener un remanente de gas que va a tratar de escaparse. El segundo anillo de compresión es el que va a terminar por sellar esos gases de combustión. El tercer anillo, este es el anillo de control de aceite. Este anillo es el que se encarga de lubricar y que esto no esté trabajando en seco y que disipe calor, etc. Ahora, ya les expliqué aquí, en esta primera imagen, cómo se comportó el gas de combustión. Esta misma imagen te voy a explicar cómo se comporta la transferencia de calor de este gas de combustión, porque aquí hay una temperatura muy alta. El anillo de pistón de primera ranura se va a encargar de disipar aproximadamente el 45% del calor. ¿Y dónde lo va a disipar? Justo aquí. En este contacto, aquí hay una disipación de calor por conducción que después la camisa va a absorber y después se lo va a llevar el anticongelante. Entonces, este anillo es muy importante que se instale bien, que este pistón esté nuevo, que aquí no haya ninguna suciedad, porque este contacto es crucial para que la conducción de calor se dé de manera exitosa. Pero no acabamos con todo el calor, aún nos falta disipar más. Hay un 20% que se disipa en este anillo. Este anillo también va a estar en contacto con la pared del cilindro, y el restante, el 5% restante, se va a disipar con el anillo de control de aceite. Y usted me va a decir, oye, pero 45 y 20 y 5, pues no, o sea, me dan 70% y el otro 30%. Bien, el otro 30% termina por disiparse por otros mecanismos de transferencia de calor. Por ejemplo, la radiación, porque cuando usted se acerca al motor y no necesariamente lo debe tocar, pero usted percibe un calor, ahí se está disipando en forma de radiación el calor. Y la otra es los gases de escape, los gases de combustión, perdón, pues van a terminar saliendo por el tubo de escape. Entonces, si usted nota al final el escape, al final del escape, ahí si se pone la mano o se pone un guante, va a notar que hay más calor que en el aire circundante. Ese es calor que se está escapando. Es el resultado de esta combustión. Después, ya les expliqué del gas de combustión, cómo se da la transferencia de calor. Ahora permítame hablar sobre el anillo de control de aceite. Bien, este anillo es muy importante porque esta zona que dibujamos en café es el aceite. Entonces, este anillo va a estar administrando que el aceite esté en toda la pared del cilindro. Los excesos de aceite se los va a llevar el anillo de la segunda ranura, que también se le conoce como el anillo rascador de aceite. Por eso es que este anillo es muy importante que lo coloque en la posición correcta, con el punto hacia arriba. Si este anillo lo coloca hacia abajo, el aceite no se va a rascar, no se va a limpiar de una forma correcta. Entonces, de pronto va a haber acumulación de aceite y después el aceite se va a quemar y el aceite se va a quemar y después el humo va a salir, el humo azul va a salir por el escape, y eso es lo menos que queremos. Bien, vamos ahora a hablar sobre instalación de los anillos de pistón. Primero, cuando usted tenga que hacer un ajuste, primero verifique que los anillos existen, porque muchas veces nos ha tocado ver situaciones donde algún maestro mecánico decide rectificar y que quede en medida 30.
Ah, perfecto. Les dice a la rectificadora, déjame el motor en 30, después se van y buscan en la refaccionaria los anillos y no existen en 30. Uy, pero ya rectifiqué en 30. Mejor, antes de que haga ese proceso de rectificación, mejor averigüe qué opciones en el mercado hay para su vehículo en sobremedidas. Si solamente existen en estándar o solo existen en 20. Entonces, eso es importante que lo revise. Ahora, cuando usted tenga ya en sus manos los anillos, es necesario que usted haga una prueba visual sobre el anillo, que lo inserte de esta manera. El anillo no debe sobresalir de la ranura del pistón. Si sobresale, jamás va a entrar en la camisa. Por otra parte, es muy importante también que tome en cuenta la alternancia de 180 grados en las puntas de los anillos. Los anillos no pueden estar alineadas, las puntas no pueden estar alineadas porque ahí vamos a tener una fuga de compresión o una fuga de aceite. Entonces necesitamos tener la alternancia de 80 grados. Aquí va, aquí va un anillo, después el otro anillo y después el otro anillo. Esta alternancia de 80 grados nos garantiza que no va a haber fugas y que la compresión va a estar, se va a dar de una forma correcta. Hay otra parte muy importante que es el uso de la herramienta adecuada. Esta herramienta, otra vez yo la revisé en una tienda en línea y costaba cerca de 300 pesos. Es una herramienta económica y ayuda muchísimo al momento de instalar los anillos. Usted lo menos que puede hacer es instalar los anillos con las manos. Si los instala con las manos, ¿qué va a pasar? Me voy a regresar a la diapositiva anterior. Aquí. Si nosotros metemos los anillos con las manos, el anillo invariablemente se va a torcer. Tal vez cuando esté instalado en el pistón no se va a notar, pero de forma así milimétrica, aquí vamos a empezar a notar que el anillo se levantó, que a lo mejor ya no está en contacto bien con la pared del cilindro, entonces aquí no va a haber este anillo es el más responsable de la disipación del calor y si está mal colocado, si se torció, entonces no se va a disipar el calor de forma eficiente. Entonces el siguiente anillo va a tener más trabajo, va a tener que disipar más, pero tampoco está diseñado para hacer ese trabajo y así sucesivamente. Entonces, poco a poco su pistón se irá calentando, después comenzarán los problemas de desgaste prematuro y después va a comenzar el problema del humo. Entonces, es muy importante que los anillos nunca los instale con las manos porque se tuercen. Y eso hablando de las fugas, de los problemas de transferencia de calor, de las fugas del gas de combustión que pueden existir. Pero hay otras. Por ejemplo, el material de molibdeno es un material frágil que si usted lo tuerce puede generar una microgrieta que al momento de instalarlo no se va a dar cuenta, pero microscópicamente por ahí puede haber una fuga. Entonces le recomiendo mucho que usted consiga este tipo de herramientas porque estas pinzas le permiten colocar el anillo y al momento de apretar el anillo se va a expandir. Entonces lo único que tiene que hacer es bajar el anillo, soltar la pinza y el anillo se va a insertar en la ranura correspondiente. ¿Cuáles son los pasos que podríamos utilizar para usar esta herramienta? Bueno, primero colocamos el anillo, vamos a hacer una pretensión para asegurarnos que la pinza agarró bien al anillo. Después aprieta las pinzas y el anillo se expande, se va a abrir y en ese momento es cuando ya puede insertarlo en el pistón. Y no se olvide que el anillo de segunda ranura es el que debe, el puntito del anillo de la segunda ranura es el que debe ir hacia arriba. Si usted instala los pistones, los anillos de pistón mal, si los mete con la mano, si no usa la herramienta adecuada, comienzan a generar algunas marcas que nosotros llamamos marcas de preignición. Estas marcas son porque por ahí se están escapando pequeñas cantidades de gas de combustión y van estresando, van provocando un esfuerzo térmico mayor en ese anillo y eventualmente existirá un desgaste prematuro. O los anillos cuando los quita, porque puede pasar, a lo mejor un anillo de primera ranura lo puso en el de segunda ranura y después dijo, uy, creo que iba aquí arriba. ¿Cómo vuelve a quitar ese anillo? Si lo quita, usted se va a dar cuenta que el anillo ya se torció y cuando lo quiera volver a instalar le va a costar más trabajo. Por eso que la herramienta es muy importante.
Hay hay otro tipo de fallas eh, que por supuesto también anulan la garantía de los productos Melin. Es cuando no tenemos una limpieza adecuada en el motor. Por ejemplo, cuando se rectifica y no se eliminan las virutas de metal, el anillo, tanto el anillo como el pistón van a comenzar a tener estas rayaduras y este pistón pues va a terminar por fallar y el anillo de pistón no va a sellar bien y a lo mejor el anillo aquí va a quedar más levantado y aquí por aquí se va a escapar el aceite, en fin, es crucial que usted tenga una limpieza exhaustiva al momento de hacer un ajuste de motor. Durante la instalación, quiero que también tome en cuenta que, a forma de resumen, o sea, es necesaria la limpieza. Que evite instalar de forma manual los anillos. Al momento de usar el opresor, también es importante o sea, que usted consiga esa herramienta, el opresor de anillos, para que al momento de que haga la instalación del pistón con anillos dentro de la camisa, el pistón se deslice de manera suave. Si usted los mete con desarmador, si los mete con pinzas, el anillo se va a dañar y no le va a durar o no va a funcionar de forma correcta. Evite instalar los mismos pistones. Sabemos que esto también significa un gasto mayor para su cliente, pero también queremos evitar que usted trabaje doble. Entonces, los anillos, los pistones deben ser reemplazados porque los anillos ya tienen un uso y si de pronto un anillo por ahí tiene una bolladura, que a lo mejor usted no la detecta, pero por ahí puede haber una fuga o que no o que los anillos nuevos da usted por hecho que están limpios y a lo mejor por ahí tienen un poco de polvo, es necesario que usted los limpie perfectamente para que el anillo asiente bien y no tenga ningún problema. Hay otras cosas, vamos a suponer que ya hicimos un ajuste de motor, que ya encamisamos, pistones nuevos, los anillos de cromo, etcétera, etcétera. Y de pronto el resultado no es el que esperábamos. A lo mejor el coche sigue echando humo. Pero no necesariamente el ajuste de motor soluciona todos los problemas que tiene el vehículo de su cliente. Puede pasar que nos ha tocado vehículos con computadoras cambiadas, que tienen una calibración que es para otro vehículo. O sensores, por ejemplo, como el sensor de oxígeno, que están dañados y la computadora no recibe esa retroalimentación de cómo se dio esa combustión. Entonces, el motor está trabajando a ciegas y de pronto por ahí a lo mejor puede estar suministrando más gasolina de la cuenta, la gasolina va a terminar por diluir el aceite va a decantar más rápido porque ya está diluido y eso va a generar mayor fricción, después desgaste y después filtraciones, tanto de gas de combustión como de aceite y el coche echará humo azul invariablemente. Otros daños que puede tener ajenos al ajuste de motor, pues puede ser la válvula EGR, que no esté recirculando los gases de forma adecuada. Incluso nos ha tocado vehículos que tienen dañado el cilindro maestro de frenos. Hay fugas de líquido de frenos que se pasan al booster, del booster pasan al múltiple de admisión, del múltiple de admisión pasan a la cámara de combustión y el líquido de frenos pues es fatal. Ahí el coche va a parecer locomotora de hace 100 años. Va a echar una cantidad de humo impresionante. Y bien, esa parte es muy importante que la tomen en cuenta. Incluso en sus primeros diagnósticos hay también mucha gente que pudo haberse evitado muchos trabajos o mucho esfuerzo si tan solo hubiera cambiado solo la válvula EGR. O hace un trabajo excelente de ajuste de motor y después el ajuste no dura lo que se esperaba porque tal vez el sensor de oxígeno estaba dañado y eso eventualmente provoca lo que ya le comenté, que se filtra más gasolina de la cuenta en la cámara de combustión y el desgaste prematuro no va a tardar en hacerse presente. Vamos a entrar a una sección de preguntas y respuestas que son muy típicas. Aquí la primera nos dice, ¿por qué los anillos pasan aceite? Yo sé que es una pregunta muy abierta, pero es una de las preguntas más típicas. Lo más común, pues por supuesto, es que el anillo ya esté desgastado, que a lo mejor sea un anillo incorrecto,
o la camisa ya está desgastada, porque el anillo a su vez no trabajó bien, porque ya estaba muy viejo, porque el coche tuvo un pésimo mantenimiento, o bien una instalación incorrecta. También si los anillos los metemos con las manos, se tuercen, ya la instalación no va a ser la adecuada y todos los problemas que les describí antes se van a hacer presentes aquí. Y va a terminar por filtrarse aceite a la cámara de combustión y va a echar humo azul el vehículo. Otra pregunta. Si únicamente cambiamos los anillos, ¿se quitará el humo? Es muy común que nosotros veamos que dicen, solo con una anillada queda. O pues, también sabemos que dependiendo del presupuesto de sus clientes, pues tal vez solamente quieran anillar. Pero déjeme decirle que la anillada no es una... no va a funcionar porque prácticamente el desgaste de un anillo conlleva un desgaste tanto del pistón como un desgaste de la camisa. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado y solamente anillamos, pues quizás sea una solución de muy corto plazo y tal vez nos dure semanas o un día y no va a tardar en que el anillo se dañe porque no está trabajando en una camisa adecuada y de nuevo va a comenzar con problemas de humo el coche. Entonces, evítese trabajar doble y evite solamente cambiar los anillos de pistón. Siempre tiene que cambiar todo el kit, camisa, pistones, o si ese es su caso, rectificación, pistones, anillos. ¿Bien? Otra pregunta. ¿Qué tipo de recubrimiento es mejor para mi auto? Yo espero que en las diapositivas anteriores se den un panorama un poquito más amplio respecto a qué recubrimiento es mejor. Pero siempre tenga en cuenta estos dos factores. Dependerá el modelo y dependerá de las condiciones de trabajo. ¿Por qué depende del modelo? Porque tenemos que revisar si ese modelo tiene en el mercado la opción del material cromo, del molibdeno o del hierro fundido. O sea, si tiene todas las opciones, pues bueno, ya nada más le queda elegir bajo qué condiciones de trabajo va a estar trabajando ese anillo. Pero si solamente tiene opciones limitadas o solamente hay hierro o molibdeno, entonces ahí la situación cambia. ¿Cuál es el lado de arriba del anillo de pistón? Los anillos de pistón tienen un punto, es como un punzonado muy ligero que le permite detectar que ese anillo debe ir hacia arriba. ¿Y por qué debe ir hacia arriba? ¿Y por qué importa esa posición? ¿Por qué es tan crucial? ¿Por qué Melin se molesta en ponerle un punto, una marca? Por lo que les comentaba de los temas de transferencia de calor, el rascado de aceite, todos esos perfiles que a veces son imperceptibles a la vista, son muy importantes para el buen desempeño de sus anillos. Hay otra pregunta que es muy válida, que dice, ¿la medida estándar significa que todos los anillos miden lo mismo? Porque de pronto, si nosotros tenemos en mente la palabra estándar, pues decimos, pues es la pauta pues, para un todo, para ciertas cosas, ¿no? Y se va a repetir siempre. No. En este caso, la medida estándar se refiere al diámetro original con el que el coche salió de fábrica. Usted puede tener anillos Melin con medida estándar, es decir, con anillos cuya medida son la misma con la que el coche salió de fábrica. O bien, si usted decide rectificar en 10, en 20, en 30, etcétera, pues los anillos sucesivamente irán aumentando de tamaño, pero lo que quiero que se lleve es que la medida estándar no es un estándar para todos los vehículos. Es decir, si usted tiene un pistón de 67 milímetros y tiene anillos estándar para ese pistón, y por aquí tiene un anillo de 100 milímetros de diámetro y anillos estándar para ese pistón, estos anillos no significa que sean iguales, a pesar de que ambos son estándar. Cambian porque tienen diámetros distintos y en consecuencia por eso también tienen códigos distintos. Bien. Entonces, el sufijo STD no implica que midan lo mismo. Vamos a recordar estos puntos para ir practicando y retener esa información. Cuando tengo que elegir un recubrimiento, debe ser dado el modelo y las condiciones de trabajo. Tengo que instalar de forma correcta con base en el manual y el uso de la herramienta adecuada. Las pinzas para instalar anillos de pistón, créanme, son muy baratas y que le van a ayudar muchísimo
hasta se va a lastimar menos el pistón, se va a lastimar menos el anillo. O sea, es una herramienta muy sencilla de usar. No se olvide nunca de la limpieza del motor. Tiene que limpiar cada rincón, tiene que limpiar virutas, restos de aceite. Todo lo que tiene que limpiar es para que el anillo se desempeñe de la forma correcta. Y recuerde también que la restauración del motor no solamente es anillar, encamisar o limpiar, ¿no? O sea, puede tener un daño en sensor de oxígeno, puede tener un daño en válvula IGR. Son muchas cosas que están involucradas para que un anillo de pistón y un motor funcione de forma correcta. Aquí termina la sección de anillos de pistón. Les quiero agradecer mucho por su atención y en particular a la Caravana del Mecánico por abrirnos esta ventana con ustedes y darnos esta oportunidad de platicar sobre tips técnicos, sobre nuestros productos que seguro, esperemos, les ayude a complementar la calidad de su servicio. Yo soy Raúl Sánchez y no se olvide la siguiente emisión, vamos a platicarles sobre bombas de aceite. Hasta luego.